Doctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlas y sobre todo que me hayan invitado a su programa. No, al contrario, muchísimas gracias por entablar esta comunicación. Pues, doctor, ¿cómo ve esta nueva designación en el Banco de México? ¿Hay una posible continuidad de Agustín Carstens? ¿Es acertada esta designación? Sí, efectivamente, yo considero que es muy positiva la designación de Alejandro Díaz de León. Alejandro Díaz de León, pues es un egresado del ITAM, lo que quiere decir que tiene la misma cultura que Agustín, la cultura, vamos a decir, del inicio de su carrera. Por otro lado, está preparado por la Universidad de Yale, siempre ha sido un estudiante magistral, y por otro lado, pues tiene una gran experiencia tanto en el Banco de México, donde inició su carrera por espacio de, no recuerdo bien, pero más de 10 años, pueden ser hasta 14 años. Posteriormente estuvo en otros sectores financieros, siempre cumpliendo con las metas que se le habían propuesto. Con esto quiero decirle que no nada más conoce la banca central, sino que también conoce los aspectos financieros, tanto del sector privado como también conoce los del sector público. Es una persona muy capacitada y considero que fue un muy buen nombramiento por parte del señor presidente, que le puede dar una continuidad a lo que ha dejado Agustín. Agustín fue un gran gobernador del Banco de México y no dudo que Alejandro pueda cubrir francamente la posición de Agustín y seguir adelante, y por otro lado trabajar muy de cerca en lo que cabe en su competencia con el nuevo secretario de Hacienda. Yo creo que fue una muy buena designación. Doctor, muy buenas tardes. Los saluda Brenda Peña. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Brenda? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Preguntarle qué señales enviamos al exterior de manera internacional con este nombramiento. Bueno, las señales son buenas y lo hemos visto en los mercados. No hemos tenido ningún, vamos a decir, altibajo. Los mercados se han comportado bien. No ha habido declaraciones que nos llamen la atención en los círculos financieros. Alejandro es una persona conocida por su trayecto, no nada más en el Banco de México, sino también en el sector financiero. Su característica, su personalidad, su destreza en el manejo de los conceptos que han estado en su escritorio y las problemáticas que ha resuelto, pues siempre lo ha resuelto bien. Fue un hombre muy cercano a Agustín. Agustín siempre le dejó los retos que él sacó adelante con mucha agilidad. Y por otro lado, pues es una persona muy conocedora del aspecto tanto del Banco de México, y él puede platicar y conoce muy bien también los problemas que sentimos nosotros fuera del Banco de México, que somos los usuarios de los sistemas financieros, vamos a decir, del sector privado, donde él estuvo en muchas ocasiones y en muchos puestos también, pero dentro de las bancas privadas y privadas públicas también. Doctor, pues como nos lo señala, sin duda es un perfil de muy alto nivel para el cargo, como el que maneja o como el que vino manejando Agustín Carstens, necesario para este puesto. En ese sentido, preguntarle, pues, ¿cuáles son los principales retos a los que se va a enfrentar en el Banco de México en este inter de un país, de un México después de unos sismos, después de unos fenómenos tan importantes como los que azotaron a nuestro país, y de cara a un año electoral? ¿Cuáles son estos retos más importantes? Bueno, el reto más importante que vamos a enfrentar pues va a ser la inflación, y por otro lado que no vayamos a llegar a una estanflación. La inflación, porque el problema que podemos llegar a tener pues es, por un lado, el rompimiento con el Tratado de Libre Comercio, o por otro lado modificaciones al Tratado de Libre Comercio que no nos sean agradables a nuestro comercio internacional, interfronterizo entre México y Canadá, por un lado, y por otro lado lo que nos pudiera dañar aún más, pues la reforma fiscal del señor Donald Trump, que va avanzando. Lo habíamos platicado ya en el espacio de ustedes hace unos meses,
que lo veíamos lejos, aunque yo siempre lo vi cerca, y cada vez está más cerca, ya está muy próximo a su aprobación, lo que sí nos afectaría considerablemente en lo macroeconómico y por otro lado, pues en las finanzas de la Secretaría de Hacienda en su recaudación, es lo que afectaría al Banco de México. Entonces, pues tenemos por un lado, pues el Tratado de Libre Comercio, por otro lado, pues tenemos el problema propio de la reforma fiscal y pues el cambio de gobierno. El cambio de gobierno, las elecciones, pues que querramos o no, pues ahorita es una incógnita, y esta incógnita pues, la tendremos no nada más cuando conozcamos quiénes van a ser los candidatos de cada uno de los partidos, sino hasta que tengamos las votaciones, ¿no? Entonces, estos efectos los tiene que cuidar muy bien Alejandro para tratar de atenuar la inflación. La inflación hoy la tenemos muy alta, y otro reto, que esta inflación no se nos escape por el alza de salarios que vamos a tener en breves, en unos días, que pues todos sabemos que el incremento al salario implica ajustes a los precios y servicios, tanto el sector público como el sector privado, y eso también es un golpe que va a afectar la inflación. Doctor, aprovechando que lo tenemos en línea telefónica, ¿qué va a pasar el día de mañana? Se liberan los precios de las gasolinas y el diésel. ¿Cómo viene esto para nosotros? Bueno, espero que sea una liberación no libertina, sino una liberación con compromiso, considerando el ingreso per cápita de cada uno de nosotros y la necesidad de que la gasolina es un insumo que está metido y es parte de todo nuestro sector económico. No podemos decir que si la gasolina en Europa o la gasolina en Estados Unidos está en tanto, nosotros la tenemos que vender en cuánto, sino tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de nuestra necesidad y capacidad económica. Entonces, la liberación espero que sea moderada, donde podamos tener un mercado de oferta y demanda, y no nada más de demanda, sino también de oferta, que nos permita mantener una estabilidad propia en el consumo del combustible. Doctor, hace un momento hablaba de estos cambios de gobierno y también de candidatos, estos procesos políticos que han movido pues estas piezas y que ha traído también a José Antonio González Anaya como nuevo secretario de Hacienda. ¿Cómo ve usted estas designaciones? Y preguntarle también en Pemex, y también preguntarle pues cómo evitar, hace un momento también hablaba de esta influencia de la política, cómo evitar que el clima o el panorama electoral pues afecte de manera directa a la economía en el caso de estos cargos de estas nuevas personas al frente pues de la economía mexicana. Bueno, el doctor González Anaya también para mí es un nombramiento exitoso en la Secretaría de Hacienda. Yo he tenido la oportunidad tanto de trabajar muy cerca con él como con José Antonio Meade. Para mí es un nombramiento pues clave en todo esto, estos cambios que ha señalado y propuesto, y en su caso ya es un hecho el señor presidente. González Anaya es un experto financiero público, por otro lado también maneja muy bien la política tributaria, que va a ser muy importante en caso de que salga adelante, que no dudo que salga adelante la reforma del señor Trump. Yo he platicado mucho con él que la alternativa para poder atenuar la disminución de la tasa empresarial que tenemos del 30 al 20 es dar adelante un proyecto que yo inicié hace muchos años, que lo conoce muy bien, que es hacer un cambio en la ley del impuesto al valor agregado, eliminando muchos productos en la tasa cero, y los que no son básicos para la alimentación mexicana, y básicos son todos aquellos que están vamos a decir, en la mesa de los mexicanos, independientemente del nivel socioeconómico que estos tengan, ponerles una tasa diferencial en el IVA, no del 16%, se puede decir del 1, del 2, del 3%, lo cual atenuaría bastante la pérdida de recaudación que se pudiera tener por la disminución de la tasa corporativa. Entonces, el nombramiento de Pepe Toño para mí es un nombramiento
clave y exitoso por parte del señor presidente. Doctor, como siempre es un gusto y muy aleccionador escucharle. Muchísimas gracias por su análisis aquí en el canal de la Asamblea y si nos lo permite, pues nos mantendremos en comunicación para entender todos estos movimientos de cara al cierre del año y un año que viene electoral que sin duda, además de las negociaciones del TLC, pues van a determinar mucho la economía de nuestro país. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación, me dio mucho gusto saludarlas y como siempre estoy aquí a sus órdenes, tanto de ustedes como de su público. Muchas gracias.